Sientes esa punzada fría que te atraviesa el pecho justo detrás del esternón cada vez que intentas respirar profundo al despertar. No es algo nuevo, llevas meses cargando con ese nudo en la garganta que se cierra al entrar en tu propia sala, una pesadez que te persigue hace años como si el techo fuera a desplomarse. Has intentado ignorarlo con tés, caminatas o guardando un silencio que ya no te protege. Ese dolor no es tu enemigo, es el último grito de alerta de tu cuerpo avisándote que están demoliendo tu vida a tus espaldas. En los próximos minutos entenderás la aterradora verdad que ese escalofrío en tu nuca intentaba revelarte. Soy Manuel Antonio Valdés, un arquitecto maestro jubilado de 67 años que aún encuentra refugio en las calles empedradas de Coyoacán. Mi vida está marcada por la ausencia de Rosa, mi esposa, quien partió hace 5 años, el 12 de mayo de 2021. De ella conservo el aroma a lavanda que aún impregna sus bufandas de seda e imagino la calidez de su voz grabada en viejos casetes que escucho al anochecer. Rosa siempre me pidió que viviéramos con humildad, lejos de la ostentación que hoy devora a nuestra sociedad, y esa promesa de sencillez es el pilar de mi soledad. Cumplir su último deseo es mi única forma de mantener vivo nuestro vínculo. Mi rutina se limita a 2 hábitos inquebrantables: comprar pan de dulce en la esquina a las 7 e ir al vivero para despejar la mente. Mi única hija, Estefanía, es organizadora de eventos e idolatra el lujo de las lomas de Chapultepec, alejándose de mis valores. Antes de seguir esta confesión, quiero agradecerles por estar aquí hoy. Por favor, dejen un comentario contándome desde qué ciudad del mundo nos están viendo ahora mismo. Es importante mencionar que, aunque este relato nace de una experiencia personal profunda, algunos nombres y detalles legales han sido modificados por estricta privacidad e intereses narrativos necesarios para proteger a los involucrados en esta amarga tragedia familiar. Esa tarde del martes, 18 de junio, mientras buscaba mis anteojos en el despacho de Estefanía, mis ojos se posaron sobre un plano técnico del pabellón Valdés que descansaba sobre su escritorio. Al observar el corte transversal de los cimientos, noté una disposición de vigas de titanio grado 5 que me resultó dolorosamente familiar, una técnica que yo mismo diseñé bajo el seudónimo de arquitecto fantasma en 1994. El documento indicaba que el diseño pertenecía a una firma extranjera, pero los cálculos de carga eran copias exactas de mis cuadernos originales guardados bajo llave. Intenté convencerme de que era una coincidencia arquitectónica o un estándar industrial moderno, pero el hormigueo en mis manos me advertía que algo estaba fuera de lugar. La duda se volvió una punzada gélida cuando, 2 horas después, encontré un sobre de mensajería urgente abierto en la cocina con el sello de la Notaría Pública 42. El documento mencionaba un proceso de adjudicación de activos por abandono de titularidad sobre el terreno de Avenida Reforma 405, la ubicación exacta del complejo que mi hija tanto presumía ante la élite. Estefanía me juró que ese proyecto era una inversión privada de la familia de Rodrigo, pero mi nombre aparecía citado en una nota al pie como el propietario original inlocalizable. Una sospecha amarga comenzó a asfixiarme el pecho, sentía que los cimientos de mi propia vida estaban siendo demolidos en secreto para construir un palacio de mentiras. Regresé a mi estudio a las 3 de la mañana, moviéndome como un espectro en mi propia casa para no despertar a Estefanía. Abrí la caja fuerte tras el retrato de Rosa y extraje los planos originales del pabellón fechados el 15 de marzo de 1994. Al compararlos con las fotos de su escritorio, el corazón me dio un vuelco. No solo eran mis cálculos estructurales, habían clonado mis anotaciones marginales sobre la resistencia sísmica del suelo. La firma Inversiones Globales aparecía como dueña, pero los códigos coincidían con mi antigua cédula profesional 7842X. Comprendí con horror que mi identidad técnica estaba siendo usurpada para validar un fraude monumental que ponía en riesgo mi legado y mi nombre. Al amanecer del miércoles, revisé mis estados de cuenta históricos, buscando rastros de movimientos que yo no hubiera autorizado personalmente. Encontré una transferencia sospechosa de $12.500 realizada el 24 de noviembre de 2023 hacia una cuenta puente en el extranjero. El concepto rezaba mantenimiento preventivo Reforma 405, pero yo jamás firmé esa salida de capital de mi fondo de jubilación. La precisión del robo me dejó sin aire, usaron mi clave de acceso que solo Estefanía conocía por una supuesta emergencia médica.
Sentí una náusea física al darme cuenta de que los ahorros de toda mi vida estaban financiando los lujos de quienes ahora me trataban con absoluta indiferencia. Esa misma tarde, mientras simulaba leer el periódico en la sala, observé a Estefanía hablar en susurros nerviosos por teléfono mientras caminaba por el jardín. Mencionó repetidamente a un tal licenciado Vázquez y citó una reunión urgente para las 10 de la noche en el restaurante Churchill's. Tomé nota mental de cada palabra, detectando un patrón de engaño que antes mi amor de padre me impedía ver con claridad. Su mirada evitaba la mía y sus manos temblaban ligeramente cada vez que yo mencionaba el nombre de Rosa o el pasado en la constructora. Ya no era solo una sospecha difusa, los silencios prolongados y las mentiras sobre sus horarios confirmaban que ella estaba orquestando algo mucho más oscuro. Entendí que no podía seguir solo, así que contacté a Hugo Mendoza, un brillante contador forense que fue mi alumno predilecto hace 2 décadas. Nos citamos en el Café El Jarocho a las 4 de la tarde para mantener la discreción necesaria en esta delicada investigación. Hugo llegó con su maletín de cuero gastado y una mirada de profunda preocupación al escuchar mi relato sobre los planos y las transferencias. Él siempre fue un hombre de números exactos y lealtad inquebrantable, alguien que conocía mis métodos de trabajo mejor que nadie en el gremio. Le entregué las copias de los documentos que logré rescatar, confiando en que su ojo clínico detectaría lo que mi corazón herido intentaba todavía justificar. 3 días después, Hugo me llamó con una voz que transmitía una urgencia escalofriante que me heló la sangre de inmediato. Había descubierto que el acta de adjudicación del pabellón contenía una firma falsa que imitaba perfectamente mi caligrafía de finales de los 90. El documento estaba fechado el 12 de abril de 2022, un día en el que yo estaba internado por una fuerte neumonía y apenas podía sostener una pluma. Lo más perturbador no fue la falsificación, sino que el sello de la Notaría Pública 42 validaba el traspaso del terreno a favor de una sociedad llamada Legado Valdés. Estefanía figuraba como la administradora única, dándole control absoluto sobre el patrimonio que Rosa y yo construimos. Hugo profundizó en la estructura de Legado Valdés y encontró que los hilos de la conspiración se extendían mucho más allá de las ambiciones de mi hija. El nombre de Rodrigo de la Vega aparecía como el principal beneficiario de una línea de crédito revolvente respaldada por las rentas futuras del complejo. No era solo un fraude familiar, sino una red de influencias donde el padre de Rodrigo, un influyente senador, movía los hilos legales. Descubrimos que al menos 5 funcionarios del registro público habían recibido pagos bajo el concepto de consultorías externas para agilizar el cambio de propietario. La magnitud de la traición era asfixiante, me enfrentaba a una maquinaria de poder diseñada para borrarme del mapa arquitectónico. La 7ª revelación fue el golpe más devastador que recibí durante esa semana de descubrimientos amargos y noches de insomnio total. Hugo encontró un gravamen hipotecario sobre mi propia casa en Coyoacán, la cual fue puesta como garantía para un préstamo de alto riesgo. Los fondos se utilizaron para pagar los acabados de lujo del salón principal del pabellón, donde Estefanía planeaba su boda fastuosa. Si el proyecto fallaba o si el flujo de efectivo se detenía por un solo mes, yo perdería el techo donde viví con Rosa durante 40 años. Mi hogar, lleno de recuerdos y del aroma a lavanda que tanto atesoro, estaba siendo apostado en una mesa de juego por mi propia hija. Sin embargo, el peligro alcanzó un nivel de perversidad que jamás imaginé posible en alguien de mi propia sangre y crianza. Hugo halló un expediente médico sellado donde un tal doctor Arriaga certificaba que yo padecía de una etapa avanzada de Alzheimer cognitivo. El documento, fechado el 14 de enero, sugería que mis facultades mentales estaban tan deterioradas que requería un tutor legal para administrar mis bienes. Estefanía ya había iniciado los trámites silenciosos para declararme interdicto ante un juez de lo familiar, lo que me dejaría sin voz ni voto. Estaban preparándose para encerrarme en un asilo mientras ellos disfrutaban de la fortuna que me arrebataron con una frialdad que me desgarraba el alma por dentro. Cerré el informe de Hugo sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba como arena mojada en una construcción mal cimentada. La red de mentiras era tan densa que cualquier movimiento en falso podría terminar con mi libertad y mi cordura de forma definitiva. Tenía que decidir si confrontar a Estefanía ahora o esperar a que la red se cerrara sobre ellos con pruebas todavía más contundentes.
Lo que descubrí a continuación fue tan perturbador que todavía dudo si mis ojos no me engañaron esa noche de lluvia. Antes de revelarles este oscuro secreto, necesito que participen. Si estuvieran en mi lugar, ¿buscarían justicia legal o una venganza silenciosa? Escriban justicia o venganza en los comentarios. Hugo y yo nos encerramos en un sótano de la calle Ámsterdam el viernes 21 de junio para descifrar el rastro digital del legado Valdés. Los servidores reflejaron una estructura de lavado de dinero que operaba a través de 3 empresas fantasma con sede en las Islas Caimán, moviendo flujos de capital que superaban los $3.800.000. No era solo el terreno de Reforma 405, estaban utilizando el prestigio de mis planos originales para atraer inversionistas extranjeros a un esquema Ponzi inmobiliario de proporciones catastróficas. La frialdad de los números me indicaba que mi hija no solo buscaba mi patrimonio, sino que se había convertido en la pieza operativa de una organización criminal extremadamente peligrosa. Esa misma noche instalé un software de escucha en la tableta que Estefanía dejó olvidada sobre el desayunador de mármol. Al reproducir el audio del sábado, 22 de junio a las 23:15, mi sangre se convirtió en hielo líquido al escuchar la voz de Rodrigo. El Sanatorio Santa María ya tiene lista la suite privada para tu padre, solo necesitamos que el doctor Arriaga firme la orden de sedación forzada por crisis psicótica, decía él con una calma aterradora. Estefanía no dudó ni un segundo, su respuesta fue un susurro cargado de una ambición tan oscura que borró cualquier rastro de la niña que una vez cargué en mis brazos durante las tardes de lluvia. Hugo recuperó un archivo encriptado titulado Gastos de Representación Sector 4 que contenía una lista detallada de sobornos pagados entre enero y mayo de 2024. Los montos sumaban 750,000 pesos destinados a 3 inspectores de obra y 2 secretarios del registro público de la propiedad. Cada entrada tenía un código alfanumérico que vinculaba directamente a la constructora del senador de la Vega con la aprobación irregular de los permisos de suelo del pabellón. Ver mi apellido, el nombre de mi familia, manchado por esta red de corrupción institucionalizada me provocó un temblor en las rodillas que solo pude calmar aferrándome con fuerza al viejo reloj de bolsillo que Rosa me regaló. El lunes, 24 de junio, durante la cena de las 8, noté que la mirada de Estefanía ya no era de desprecio, sino de una vigilancia depredadora y constante. Ella dejó de hablar sobre las flores de la boda para preguntarme insistentemente si recordaba dónde había guardado las llaves de la bodega de archivos históricos en el sótano. Mantuve mi máscara de anciano distraído, dejando que un poco de sopa se derramara sobre mi camisa para reforzar su creencia de que mi mente se estaba desvaneciendo rápidamente. Fingir mi propia decadencia frente a quien más amo en el mundo era una tortura psicológica que agotaba mis últimas reservas de paciencia y fuerza moral. La presión escaló cuando Rodrigo llegó a la casa sin previo aviso el martes 25, acompañado por un hombre de traje gris que presentó como un consultor financiero. En realidad, por la forma en que el individuo observaba mis pupilas y el movimiento de mis manos, supe de inmediato que era un psiquiatra evaluando mis capacidades cognitivas en tiempo real. Me hicieron preguntas capciosas sobre la fecha de mi boda con Rosa y el costo de los materiales de construcción del pabellón, buscando cualquier laguna mental para usarla en mi contra ante el juez. Cada respuesta correcta que daba era una pequeña victoria estratégica en una guerra silenciosa donde mi libertad personal era el trofeo en disputa. Al intentar salir hacia el mercado el miércoles por la mañana, descubrí que mi frasco de donepezilo, el medicamento que supuestamente me recetó el doctor Arriaga para la memoria, había sido manipulado intencionalmente. Al inspeccionar las cápsulas bajo una lupa de aumento, Hugo confirmó que habían sido rellenadas con un sedante potente utilizado comúnmente en clínicas psiquiátricas para anular la voluntad de los pacientes difíciles. Si hubiera ingerido esa dosis a las 9 de la mañana, habría caído en un estado de letargo profundo que Estefanía aprovecharía para hacerme firmar la renuncia total a mis derechos civiles. El riesgo ya no era financiero ni legal, mi propia integridad química estaba siendo atacada en la intimidad de mi hogar. El hallazgo más escalofriante ocurrió el jueves, 27 de junio a las 2 de la mañana dentro de una carpeta oculta en la nube de Rodrigo. Encontré una póliza de seguro de vida a mi nombre, emitida por la aseguradora Continental el 10 de febrero, con un valor de $5 millones. Lo más perturbador era la cláusula de doble indemnización en caso de muerte accidental o caída fortuita en una zona de construcción activa.
Estefanía figuraba como la única beneficiaria de ese dinero manchado de sangre, lo que convertía mi existencia en un obstáculo monetario que ellos estaban dispuestos a eliminar mediante un accidente programado con precisión arquitectónica en las obras del pabellón. Hugo logró conectar los puntos finales al descubrir que el senador de la Vega fue el funcionario que vetó mi ascenso en la Secretaría de Obras Públicas en 1994. Él sabía perfectamente quién era yo y había planeado esta venganza generacional utilizando a mi propia hija como un caballo de Troya emocional dentro de mi casa. Entendí que Estefanía no solo fue cegada por la ambición, sino que fue moldeada durante años por los de la Vega para creer que yo era un obstáculo para su felicidad y éxito social. La traición tenía raíces profundas que se alimentaban del resentimiento acumulado, convirtiendo mi legado profesional en el escenario de una ejecución financiera y moral que me dejaba completamente solo. Finalmente, obtuve acceso a la bóveda digital de la constructora tras adivinar la clave que Estefanía usaba, la fecha de nacimiento de Rodrigo, el 12 de noviembre. Dentro encontré los videos de seguridad donde se veía a mi hija entregando sobres con dinero en efectivo a funcionarios públicos dentro de los cimientos del edificio. Las pruebas son irrefutables y el peligro que enfrento ahora es inminente, pues sé que ellos ya notaron mi incursión en sus archivos privados y no se detendrán ante nada para silenciarme definitivamente. Lo que les voy a revelar a continuación es extremadamente perturbador y podría herir su sensibilidad, por lo que si prefieren no conocer la verdadera oscuridad humana, este es el momento de retirarse. La confirmación final llegó cuando Hugo descifró el anexo oculto en el servidor del Dr. Arriaga, un archivo protegido con una fecha que me detuvo el pulso, el 12 de mayo de 2021. No era mi expediente de Alzheimer lo que realmente importaba, sino el registro clínico de Rosa durante sus últimos 3 meses de agonía silenciosa. Al abrir el documento, vi un gráfico de niveles de sedantes sintéticos que aumentaban drásticamente cada vez que yo salía de la habitación para comprar su pan de dulce. No comprendía por qué mi hija guardaba copias de estos análisis en una carpeta titulada Liquidación Final, ni por qué la firma del senador de la Vega aparecía autorizando los pagos hospitalarios de mi propia esposa. La náusea me dobló por completo cuando mis ojos se fijaron en la verdadera causa de muerte, una falla multiorgánica provocada por la ingesta sostenida de compuestos químicos idénticos a los que ahora intentaban suministrarme a mí. Mis piernas flaquearon y tuve que aferrarme al borde del escritorio mientras un sudor helado empapaba mi frente. Rosa no murió por causas naturales, fue consumida desde adentro por una mano que ella misma amaba. El corazón me latía con una violencia tal que sentía que mis costillas iban a quebrarse ante la presión de una verdad tan negra. Me habían arrebatado al amor de mi vida con una crueldad metódica solo para debilitarme y finalmente devorar los cimientos de mi propia existencia. En ese instante, 2 imágenes del pasado regresaron con una claridad devastadora. El vaso de agua que Estefanía le entregaba a Rosa cada noche con una sonrisa forzada y la sombra del senador saliendo del hospital mientras me decía que todo pronto terminaría. Ignoré esas señales por una fe ciega en la sangre y el respeto, pero ahora el amor que sentía por mi hija se retorcía en un conflicto de odio y compasión herida. Cada beso que Rosa le dio a Estefanía fue respondido con una traición que comenzó años antes de que el primer ladrillo del pabellón fuera colocado en Reforma. El pasado era una estructura podrida que me negaba el aire y me obligaba a enfrentar mi mayor fracaso. La debilidad se transformó en una furia fría y calculadora que recorrió mi columna como una descarga eléctrica, ya no había espacio para la duda ni para el dolor paralizante. Sabía exactamente qué hacer para destruir el palacio de mentiras que Rodrigo y Estefanía construyeron sobre el cadáver de la mujer que más quise en este mundo. Me pondré mi mejor traje, el que Rosa me regaló para nuestro aniversario, y entraré al pabellón Valdés no como un padre humillado, sino como el dueño absoluto de su destino. Antes de dar este paso final hacia el enfrentamiento, necesito saber que no estoy solo en esta oscuridad. ¿Todavía están aquí acompañándome en este momento de justicia? Comenten con la palabra presente si siguen conmigo. El viernes, 28 de junio, a las 8 de la noche, llegué al pabellón Valdés portando el expediente 7842X. Hugo me esperaba con 3 agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera y el fiscal regional, notificados con las grabaciones del Dr. Arriaga. Estefanía y Rodrigo brindaban en el salón principal, rodeados por 700 invitados, ignorando que el perímetro estaba sellado por órdenes judiciales.
Revisé los audios grabados a las 23:15 del sábado. La frialdad de su plan de sedación era la prueba reina para actuar con contundencia. Ajusté mi corbata de seda, sintiendo la presencia invisible de Rosa dándome la fuerza necesaria para demoler finalmente su palacio de soberbia y mentiras. Entré al salón bajo los reflectores que Estefanía diseñó, interrumpiendo el brindis central frente a las cámaras de televisión. El alcalde, quien fuera mi alumno más brillante hace 3 décadas, me reconoció de inmediato y se acercó con un respeto que dejó a Rodrigo paralizado. Presenté los planos originales de 1994, autenticados por el peritaje de Hugo Mendoza, demostrando ante los inversores que la propiedad de Reforma 405 nunca fue cedida legalmente. El silencio sepulcral que inundó el recinto fue el preámbulo para la tormenta que estaba por desatarse sobre quienes intentaron borrar mi nombre de los registros públicos. Estefanía me miró con un odio inyectado en sangre, incapaz de comprender mi victoria. Este viejo está demente, el Alzheimer lo consume, no escuchen sus mentiras, gritó Estefanía, mientras Rodrigo intentaba arrebatarme la carpeta de pruebas ante los invitados. El fiscal intervino, mostrándole la orden de aprehensión por fraude procesal, lavado de dinero y conspiración para el homicidio. Ante la presión mediática, Rodrigo explotó en una confesión visceral, gritando que Estefanía alteró las dosis de Rosa para acelerar la herencia. Tú querías este edificio más que a tu propia madre, vociferó él, revelando los sobornos de 750,000 pesos pagados al senador para validar el falso título de propiedad ante el registro público. La verdad, cruda y violenta, finalmente emergió entre el lujo. Estefanía, acorralada, no negó los cargos, descargó un resentimiento podrido, culpándome por vivir con una humildad que ella consideraba un insulto social. Confesó haber planeado mi internamiento en el Sanatorio Santa María para cobrar la póliza de $5 millones, argumentando que yo no merecía poseer tanta riqueza. Cada palabra grabada por la prensa se convirtió en un clavo definitivo en su ataúd legal, exponiendo la red de corrupción que involucraba a 5 funcionarios estatales. El amor que alguna vez sentí por ella se disolvió en una compasión gélida al ver cómo la ambición devoró cualquier rastro de humanidad en su espíritu. Ella ya no era mi hija, sino una extraña. La policía procedió al arresto inmediato, esposando a Estefanía y Rodrigo frente a la misma élite que momentos antes los idolatraba. El juez dictó una sentencia preliminar de 25 años para Rodrigo por fraude agravado y complicidad, mientras que Estefanía enfrentaría cargos que sumaban 30 años sin derecho a fianza. Los activos del legado Valdés fueron congelados, devolviendo los ahorros robados a mi cuenta y revocando las licencias de construcción del complejo de forma permanente. El senador de La Vega fue notificado de un juicio político por su participación, asegurando que ningún rastro de su influencia quedara impune. La justicia, aunque tardía, caía con un peso absoluto sobre sus cabezas. El pabellón Valdés fue oficialmente donado a un fideicomiso para huérfanos, cumpliendo con la verdadera esencia de mi legado arquitectónico. Hugo me entregó el acta de liberación de mi casa en Coyoacán, asegurando que el aroma a lavanda de rosa y nuestros recuerdos estarían protegidos de cualquier ambición futura. Al salir del edificio, una lluvia fina comenzó a limpiar el mármol, recordándome la frescura de los viveros que tanto añoré durante esta pesadilla. Miré al cielo, sintiendo que la estructura de mi alma finalmente había sido reparada con los cimientos de la verdad. La justicia no solo devolvió mi nombre, sino que trajo la paz definitiva que Rosa tanto merecía. Han pasado 8 meses exactos desde que la lluvia limpió la soberbia del mármol en Reforma. Hoy, 25 de diciembre de 2026, el sol de invierno ilumina mi jardín en Coyoacán mientras podo los rosales que Rosa tanto amaba. He recuperado la paz, dedicando mis mañanas a supervisar la construcción de una biblioteca gratuita dentro del complejo que ahora pertenece a los niños sin hogar. Mis manos, antes temblorosas por la sospecha, ahora dibujan trazos de esperanza para quienes nada tienen. Estefanía me escribe desde la prisión de Santa Marta a Catitla, pero sus cartas, llenas de una ambición herida disfrazada de arrepentimiento, solo encuentran mi silencio protector. He aprendido que la arquitectura más difícil de restaurar no es la de piedra, sino la del alma herida por la propia sangre. Usted que me escucha, nunca ignore las grietas en los cimientos de su familia creyendo que el afecto justifica la traición.
La ingratitud es un veneno silencioso que corroe el espíritu mucho antes de destruir el patrimonio material. Como dice la Escritura, quien siembra vientos de soberbia, cosecha tempestades de soledad absoluta bajo el peso de su propio ego. Me culpo por haber construido muros de silencio en lugar de puentes de valores cristianos, pero hoy elijo ser el arquitecto de mi redención final. Si este relato tocó su alma, por favor suscríbase, comparta esta lección y comente qué aprendió hoy. Recuerde que esta historia es ficción inspirada en vivencias humanas reales, creada para su entretenimiento y reflexión ética sobre la lealtad familiar.